¿Qué tal, muchachos? Buen día. Esta vez vamos a platicar acerca de cómo formular un modelo de transporte, ¿sí? Cómo resolver un problema de transportación mediante estos modelos de transporte. Y para eso vamos a aprovechar el ejemplo que tenemos, ¿sí? Estamos hablando de una empresa que fabrica dulces típicos aquí en Puebla y en la Ciudad de México, ¿no? Y se envían para exportación a los puertos de Veracruz y de Mazatlán. Los envíos de Puebla a Veracruz cuestan 50 pesos por caja, mientras que de Puebla a Mazatlán 200 pesos por caja. En cuanto a la Ciudad de México, si queremos que llegue a Veracruz va a costar 90 pesos y si queremos que llegue a Mazatlán va a costar 110 pesos, ¿no? Luego, además de tener estos costos, tenemos más información, ¿no? En Puebla se producen 100 cajas diarias y Ciudad de México produce 300 cajas diarias. Los embarques en Veracruz y en Mazatlán, cada uno recibe 200 cajas diarias, ¿sale? Entonces, pues queremos ver cómo mejorar o cómo optimizar los gastos de transportación para cumplir con los embarques. Ok, en estas formulaciones, nosotros vamos a poner como cada una de las filas los orígenes, que en este caso son las fábricas. Entonces, como tenemos dos fábricas, Puebla y Ciudad de México, vamos a tener dos filas, ¿sale? Cada origen va a generar una fila, tengo dos orígenes, genero dos filas. Esas filas se van a cruzar con cierto número de columnas que dependen de los destinos. En este problema tenemos dos destinos, el puerto de Veracruz y el puerto de Mazatlán. Entonces, la matriz que nosotros vamos a trabajar va a ser de 2 por 2. Luego, hablábamos de los orígenes. Ya vimos que son dos filas. Del lado izquierdo nosotros vamos a anotar los nombres de estos orígenes. Y algo importante es que del lado derecho nosotros vamos a anotar la capacidad de producción o la capacidad de envío. Es decir, cuántas piezas de lo que sea que esté hablando, ¿no? Podemos hablar de cajas, podemos hablar de tarimas, podemos hablar de contenedores, podemos hablar de piezas, literal, ¿no? No hay problema. Pero bueno, ¿qué capacidad tienen nuestros orígenes para enviar estas piezas? Ya que tenemos eso, esos datos los vamos a poner del lado derecho de cada renglón, ¿sí? Entonces, como el problema decía que de Puebla salen 100 cajas, pues entonces aquí tenemos marcada la oferta de 100 para Puebla y como Ciudad de México puede producir 300 cajas, pues tenemos aquí la información de 300. Algo similar pasa con los destinos. Nosotros vamos a generar una columna por cada destino y entonces vamos a anotar en la parte superior cuáles son esos destinos, que en este caso son los puertos de Veracruz y de Mazatlán, y en la parte inferior vamos a ver cuál es la capacidad de recepción de estos destinos, ¿sí? El problema decía que tanto Veracruz como Mazatlán pueden recibir 200 cajas diarias, entonces es lo que nosotros vamos a anotar. Ya tenemos la información fuera de la matriz, ya sabemos que es una matriz de 2 por 2. Ya sabemos que tenemos dos orígenes, que son Puebla y Ciudad de México, que Puebla tiene una oferta de 100, que la Ciudad de México tiene una oferta de 300 cajas. Ya sabemos también que tenemos los destinos de los puertos de Veracruz y de Mazatlán, que el primer destino puede recibir o tiene una demanda de 200 cajas y que el segundo destino, que es el puerto de Mazatlán, también tiene una demanda de 200 cajas. Bueno, además de eso, nosotros ahora vamos a trabajar o vamos a incluir los coeficientes de la función objetivo, ¿sí? Como tengo dos orígenes y dos destinos, pues voy a tener cuatro variables, ¿no? Del origen 1 al destino 1, que sería esta variable x11.
del origen 1 al destino 2, que sería esta variable x1, 2, del origen 2 al destino 1, que sería la variable x2, 1, y del origen 2 al destino 2, que sería esta variable x2, 2. Por eso es que tienen esos identificadores las variables, ¿sale? Para saber de qué origen viene, de qué origen procede y a qué destino va a llegar. Si le quieren poner otro nombre a la variable, no hay ningún problema. Digamos que así está estandarizado para que nosotros podamos leer, entre comillas, ¿no?, fácilmente de qué origen viene y a qué destino va. Junto con eso metemos los coeficientes de la función objetivo, es decir, los costos de transportación. Y si transportar una caja de Puebla a Veracruz me cuesta 50, pues aquí lo voy a tener, ¿no? La función objetivo sería 50x11 más 200x12 más 90x21 más 110x22. Entonces, toda la información de nuestro sistema ya está contenida en esta matriz. Tenemos tanto los elementos de entrada como los elementos de salida, y estos elementos en conjunto formaban las restricciones, ¿no? Tenemos una restricción por cada entrada, una restricción por cada salida, y ya vimos que dentro de la matriz se anota, por decirlo así, las variables y la función objetivo, ¿sí? Con eso nosotros vamos a poder trabajar. Estas matrices, si se dieron cuenta ahorita que lo fuimos anotando, tienen un espacio en el centro, ¿no? Cada casilla dentro de la matriz o dentro de esta retícula tiene un espacio vacío. ¿Por qué? Pues porque cuando nosotros empecemos a trabajar con el problema, vamos a ir asignando coeficientes en esos lugares. Y eso significa la cantidad de piezas, que en este caso estamos hablando de cajas, la cantidad de cajas que vamos a mandar de un origen en particular a un destino en particular, ¿sale? Eso lo vamos a ir resolviendo de acuerdo a los métodos de solución de los modelos de transporte. Pero es importante dejar este espacio vacío para que nosotros podamos hacer anotaciones sin ningún problema. Bien, después debemos de cuidar mucho que la oferta y la demanda estén balanceadas. ¿A qué me refiero? Debemos de sumar los valores de la oferta, ¿no? 100 más 300 tendríamos nosotros 400 elementos en total con respecto a la oferta. Y algo similar debemos de hacer con respecto a la demanda. Entonces 200 del puerto de Veracruz más 200 del puerto de Mazatlán nos darían también 400. Y entonces, si la oferta y la demanda tienen una misma cantidad, nosotros podemos decir que el sistema está balanceado. Y si está balanceado, nosotros ya podemos empezar a resolver este problema, ¿sale? No podemos resolverlo antes. Es muy importante que antes de empezar cualquier problema de modelos de transporte mediante esta formulación, nosotros revisemos que siempre los valores de oferta y de demanda sean iguales. Si ya está cumplida esta condición, si ya son iguales, nosotros podemos empezar a resolver. Sin embargo, no siempre va a pasar así. Hay veces que nosotros podemos analizar un valor de oferta, ¿no? En este caso tenemos 400, pero si se dan cuenta, aquí cambiaron las demandas y nosotros tenemos ahora una demanda de 500. Eso quiere decir que nuestros destinos solicitan más piezas que las que pueden ofrecer nuestros orígenes. Aquí no hay balance, entonces no podemos empezar a resolver. Lo que sí podemos hacer cuando nosotros tengamos un problema de este tipo es generar un origen ficticio, ¿sale? Entonces, si yo tengo algún problema y no está balanceado mi modelo antes de empezar a resolverlo, puedo generar
un origen o un destino ficticio. En este caso estamos hablando de un origen. ¿Por qué? Pues porque la cantidad de oferta, que fueron estos 400, fue menor a la demanda de 500. Entonces necesitamos generar 100 piezas más. ¿Sale? Eso es lo importante aquí. Ok, como ya generamos esta fábrica ficticia, este origen ficticio, pues ese valor lo podemos sumar y entonces ahora sí ya tenemos un sistema balanceado. ¿Sale? Esa es la ventaja o ese es el objetivo de generar estos elementos ficticios. ¿Sale? Que el sistema se pueda balancear. Algo importante, si es que ustedes ya se dieron cuenta, cuando nosotros generamos un origen ficticio, le vamos a dar un costo por transportación de 0. ¿Sale? ¿Por qué? Pues en primera, porque no sabemos, en teoría, dónde está este origen. Entonces no le podemos poner algún valor distinto de 0 porque no sabemos si está más cerca o más lejos, etcétera, ¿no? Generalmente estos orígenes ficticios o estos destinos ficticios tienden a ser almacenes, ¿sale? Y la mayoría de las veces son almacenes que nosotros podemos tener o en las plantas o en los lugares de destino. Depende de la necesidad, ¿no? Ver en dónde lo tenemos. Por ejemplo, en este caso, que es un origen ficticio, pues puede ser un almacén que se encuentre ya en los destinos, en los puertos, ¿no? Y entonces, como esos almacenes ya están ahí, pues simplemente cuando sea necesario voy a sacar material del almacén, pero como ya está en el destino, pues no tiene caso cobrar una transportación si estoy en el lugar, ¿no? Ok, algo similar sucede cuando tenemos problemas con el balance ahora en el destino, ¿no? Vamos a ver, en este caso la suma de mis ofertas me da 500, pero mis demandas solo me dan 400, ¿sale? Entonces estoy produciendo más piezas de las que yo puedo recibir o de las que mis destinos me solicitan, ¿no? Otra vez no estamos balanceados y en este caso, como el que quedó corto es la demanda, pues vamos a meter un destino ficticio, ¿sale? Aquí un puerto ficticio. ¿Con cuánto? Pues con la cantidad necesaria para poder balancear. Si la diferencia entre la oferta y la demanda son de 100, pues este destino ficticio va a tener esas 100 piezas para que al sumarla con los que ya existen, tenga yo un resultado que sea igual al de la oferta y entonces balanceo nuevamente mi sistema. ¿Sí? Otra vez, si se dan cuenta, tenemos que los valores del destino ficticio son ceros, ¿no? Y lo que les comentaba, pues vamos a suponer que es un almacén que seguramente, ¿no?, se encuentra en el lugar que nosotros necesitamos para que no tengamos que incurrir en más gastos de transportación. Sin embargo, aquí hay algo importante, ¿sí? A diferencia de cuando creamos un origen ficticio, nosotros debemos de tener cuidado cuando generamos un destino ficticio de que bajo ninguna condición alguna de las fábricas mande todo lo que ofrece a ese destino ficticio, ¿sí? Eso no nos conviene. ¿Por qué? Porque eso quiere decir en aspectos reales, en prácticas reales, que nosotros tenemos una producción mayor a la necesitada, ¿no? Entonces alguna de las líneas o alguna de las empresas está produciendo material que nadie está solicitando. Y eso es un desperdicio, ¿sale? Es un desperdicio de tiempo, es un desperdicio de recursos. Ya lo verán ustedes en los temas de desperdicios, ¿no? Cuando se analicen optimización de sistemas, eliminación de estos desperdicios, ¿no?
quiere decir, o corremos nosotros el riesgo de que si algo sucede y tenemos un problema tal vez de calidad o algo así, pues tenemos nosotros ahí piezas que ya es material terminado que resulta que tiene un problema, ¿no? Entonces, no es conveniente que esto suceda. Si eso llega a pasar aquí, en la formulación de los modelos de transporte, nosotros vamos a tener que asignar un costo muy alto, ¿sale?, de transportación a, a la casilla en donde haya sucedido eso, de que todas las piezas se fuesen hacia allá. No vamos a suponer que en este problema, cuando nosotros vamos a resolver, cuando nosotros resolvemos, Puebla manda todo lo que fabricó a este destino ficticio, ¿sale? Si eso sucede, quiere decir que nosotros tuvimos un problema por ahí de sobreproducción, vamos a decirlo, ¿no? Que Ciudad de México era la única necesaria para poder abastecer a los otros dos puertos y entonces lo que fabricó Puebla, pues se va todo al almacén, ¿no? Eso no es bueno. Y si eso sucede, a este valor, ¿no?, el costo de transportación de Puebla a ese destino ficticio debería de crecer, de incrementarse, para que entonces se hagan ajustes en la producción, por decirlo, o más bien dicho, en la distribución de la producción de las otras plantas, ¿no? Hay que tener mucho cuidado con eso, más a estas alturas. Antes las empresas se podían dar el lujo de producir de más y tenerlo ahí guardado para cuando fuese necesario. A estas alturas ya no es tan fácil, ¿sale? ¿Por qué? Pues porque los productos generalmente están cambiando o se están mejorando de manera frecuente y entonces tener material viejo no conviene, ¿sale? Entonces hay que tener mucho cuidado si nosotros generamos destinos ficticios, que no nos suceda este problema, que ninguna de nuestras fábricas o que ninguno de nuestros orígenes mande todo el material a ese destino ficticio. Bien, pues con eso nosotros ya podemos empezar a solucionar los modelos de transporte, ¿no? Y eso lo iremos viendo más adelante. Ahorita lo que nos importaba era poder entender cómo realizar una formulación de un modelo de transporte. Espero que la información te haya sido útil. Espero que con esto hayamos podido aclarar algunas dudas. Que te encuentres bien. Nos estamos viendo luego. Gracias.